Buenas noches, mi nombre es Angélica María Montes, soy estudiante de la Universidad UNAD. En el día de hoy voy a realizar los ejercicios de la actividad de física en el programa eh, Global Bets. Entonces, bueno, ¿qué nos pide? Que ingresemos a este link. Entonces ya aquí lo tengo, el link, ingresamos al link, damos los siguientes pasos, entonces que le demos acá en avances, esto, antes de eso teníamos que sacar el valor de sumando nuestros dígitos, el valor de la gama, entonces sumamos nuestros dígitos, al sumar nuestros dígitos de los números de la cédula me daba 28 y el valor de la gama R sería el número de la decena primera, es decir, que era el número 2 que es 28, entonces la primera decena sería el 2. Listo. Entonces, si aquí ingresáramos al siguiente link, en el siguiente link hacíamos, seleccionamos esta parte, seleccionábamos todo esto, damos el número de la velocidad el número que nos dio, entonces de la unidad, entonces es 2. Vamos a realizar, entonces, para que el, el muñequito empiece a cargar y empiece a darnos un resultado. Entonces, ¿qué nos decía? Que iniciáramos esta parte, después le diéramos los números que nos había dado, seleccionáramos todo eso. Él empezaba a dar en el paso 3, tome la captura del pantallazo del gráfico, entonces cómo nos daban el gráfico. Y la pregunta 4, esto, listo. En el paso 5 nos decía que teníamos que sacar la información, entonces acá como vemos nos está dando un resultado, nos dio 2 sobre 0, 2.0 metros sobre segundos. Entonces nos decía la siguiente pregunta. A partir de los resultados de las gráficas anteriores, llene la siguiente tabla. Entonces nos decía que revisáramos el tiempo. Aquí nos daría dar el tiempo en una constante y una velocidad de la distancia que nos da acá. Entonces, ¿qué nos decía? Que llenáramos esta documentación teniendo en cuenta los números, lo que nos había dado. Entonces nos decía que la distancia que es una límite de la velocidad, entonces nos dio en distancias sobre metros, entonces era 1. Entonces en la primera nos dio 2.0, después 4, después 6, después 8, después 10 y después 12. Bueno, acá me quedó, era 10, termina en 14.0, 12.0 y 14. Porque iba en el metro, iba de 2 en 2. Entonces nos decía que el tema de los metros sobre segundos, entonces nos daba 2, que fue la velocidad que nos dio. Entonces, había una sexta pregunta que decía, responde a las siguientes preguntas. En el movimiento descrito por la motocicleta, ¿es rectilíneo y uniforme o uniforme acelerado? Entonces es un movimiento rectilíneo uniforme ya que la velocidad es constante e igual y la distancia cambia con el peso de cada segundo. ¿Cuál es el valor de la aceleración del movimiento? Entonces el valor de la aceleración del movimiento era 2.0. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones de movimiento descritas en el resultado obtenido en el desarrollo global? Entonces, que la T es tiempos, esto serían segundos. X distancia, entonces que se denomina en metros. Y velocidad es metros sobre segundos. Muchas gracias.